Sean bienvenidos a esta primera videoclase en donde vamos a ver a detalle el aspecto de proteínas en una dieta 100% basada en plantas. Siempre es la pregunta al respecto en una dieta vegana o vegetariana, el de dónde se obtiene una buena proteína. En este video estaremos viendo qué diferencias hay entre una proteína vegetal y una animal. ¿Qué es el valor biológico de una proteína? ¿Y qué podemos hacer para tener un aporte proteico de buena calidad y también considerando la cantidad? Vamos a ir paso a paso revisando los detalles que tenemos que conocer para poder comenzar a comer de una manera óptima en cuestión de una buena nutrición proteica en una dieta 100% basada en plantas. Sin más dilación, vamos a ver cuánta proteína necesita una persona adulta. Por ejemplo, en este caso tenemos una persona de 70 kilogramos, ya adulta que no necesita proteína para desarrollarse ni crecer, y se calcula que necesita entre 0,66 hasta 1 gramo de proteína aproximadamente. Aquí lo calculamos como 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si pesa 70 kilos, necesita 56 gramos de proteína. Ahora pasemos a revisar esta tabla donde se muestra el contenido de proteína de diferentes fuentes vegetales por 100 gramos de alimento. Es decir, esta tabla nos da un porcentaje de proteína por el tipo de alimento. Por ejemplo, tenemos el caso de la papa, que tiene 2,5% de proteína. De modo que para llegar a consumir 11 gramos de proteína, necesitaríamos 680 gramos de papa cocida, por lo cual probablemente no será nuestra principal fuente de proteína. En cambio, tenemos otros alimentos con mayores concentraciones de proteínas, como el tofu, la semilla de calabaza, el cacahuate, leguminosas y cereales. Con una buena selección de alimentos podemos llegar a cubrir estos 56 gramos de proteína con relativa facilidad. Pero aquí cabe preguntar, ¿es suficiente con cuidar los gramos de proteína que estoy consumiendo o hay que cuidar algo más? La cuestión es un poco más compleja que solo cubrir los gramos de proteína. No es lo mismo, por ejemplo, una proteína de soya que una de maíz. Sus concentraciones de aminoácidos van a ser diferentes, van a haber ciertas variaciones. Bueno, entonces tenemos que las proteínas son como unas cadenas y cada eslabón que los une a toda la cadena de lo que están hechas son aminoácidos, que son estas estructuras moleculares que vemos en la diapositiva. Se sabe que el cuerpo humano utiliza 20 diferentes tipos de aminoácidos para hacer las proteínas necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo. Y gracias a que nuestro organismo tiene una capacidad de transformar estos aminoácidos, solamente necesitamos enfocarnos en consumir en una cantidad adecuada 9 aminoácidos. A estos se les ha llamado aminoácidos esenciales porque estos no se pueden fabricar a partir de otras cosas. Es decir, si no consumimos estos aminoácidos esenciales en cantidad suficiente, vamos a tener una deficiencia en ese tipo de aminoácido. Entonces, estos aminoácidos van a ser las bases para construir las proteínas. Pero si nos falta al menos un aminoácido esencial que esté en suficiente cantidad, nos va a limitar la producción de proteínas. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de automóviles y tengo todos los materiales para hacer automóviles, pero no tengo las suficientes llantas. O sea que me están limitando las llantas para hacer toda mi producción. Si yo tuviera para hacer 100 automóviles y solo tuviera para ponerle a esos 100 automóviles a 50 llantas, pues los otros 50 automóviles no los voy a poder vender, no me van a servir hasta que estén completos con todo y llantas. Pues es igual en el caso de las proteínas.
Yo puedo tener 8 aminoácidos esenciales en suficiente cantidad en mi dieta, pero si me falta un aminoácido esencial, entonces yo voy a condicionar que se generen esas nuevas proteínas por ese aminoácido que me va a limitar o a condicionar que estén pues las proteínas completas. Podríamos ver un ejemplo de esta deficiencia proteica en niños o adolescentes con retraso en el crecimiento, ya que no tienen las suficientes proteínas para generar esa nueva masa y permitir el crecimiento y el desarrollo correcto. Entonces, una proteína que contenga cantidad suficiente de estos aminoácidos se dirá que es una proteína de alto valor biológico o de buen valor biológico. Esto es que tiene suficientes aminoácidos esenciales para poder cubrir estos requerimientos. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, emitió las más recientes actualizaciones para medir la calidad de las proteínas en nuestros alimentos. Aquí se acordó que para poder determinar la calidad de una proteína, primero se tenía que conocer las necesidades de aminoácidos que un humano tiene que consumir. Y es así que en esta tabla encontramos el resumen de la proporción de aminoácidos por gramo de proteína que sería ideal para un humano a lo largo de su vida. En el caso de los lactantes, por ejemplo, en esta primera fila, aquí tenemos cada uno de los aminoácidos en estas columnas y en las filas nos muestra cuántos miligramos por gramo de proteína serían los ideales para que un lactante de 0 a 6 meses tuviera una nutrición correcta. Y bueno, estos datos de infantes salen de la composición de la leche materna. Es por eso si comparamos con el grupo de 6 meses a 3 años, es más alto y también es más alto en relación con niños mayores a 3 años, adolescentes y adultos. Vemos que entre más joven, a menor edad, es mayor el requerimiento de aminoácidos por gramo de proteína. Bueno, una vez definidos cuáles son los requerimientos por edad de un ser humano para que se desarrolle correctamente, podemos comenzar a valorar la calidad de las diferentes proteínas que tenemos disponibles para la alimentación. Se acordó entonces que el estándar para valorar una proteína sería el DIAS, que en español significaría algo como puntuación de aminoácidos indispensables digeribles. Y bueno, vamos con calma, vamos a ver qué significa esto. Pero esto va a estar en relación, recuerden, con las necesidades que tiene un ser humano para alcanzar un desarrollo correcto a lo largo de su vida y mantener sus funciones vitales. Entonces tenemos que el DIAS nos da el porcentaje de aminoácidos que una proteína de cierto alimento contiene en relación con la necesidad de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un valor de días de 100 nos va a indicar que la proporción de aminoácido por gramo de proteína es excelente y una puntuación mayor a 75 nos indica una buena fuente de proteína. Valores menores a 75 no son considerados buenas fuentes. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos el caso, por ejemplo, de un niño que su principal fuente de proteína es de maíz y de trigo. En gramos de proteína la cantidad suficiente. Entonces preguntamos, ¿cuál es el valor biológico de esta proteína? ¿O será adecuada esta proporción de aminoácidos en relación a estos requerimientos que nos da la FAO? Pues vamos a checarlo en la siguiente diapositiva. En esta tabla podemos ver cuáles aminoácidos están relativamente bajos, que están aquí. Ahora cambian de lugar, estas son estas filas para cada aminoácido. Y acá tenemos el maíz y el trigo. De manera general,
Tenemos que en los cereales su mayor deficiencia es el aminoácido lisina. Aquí podemos ver en rojo que sus puntuaciones, por ejemplo, para lactantes es de 30%, para de 6 meses a 3 años solo cubre el 36% en relación a la proporción por gramo de proteína, y ya en personas adultas vemos que solamente alcanzaría a cubrir un 43%. En el caso del maíz, el contenido de lisina es un poco más alto, sin embargo que vemos que tampoco llega a la puntuación de 75, por lo cual esta no es una fuente buena de lisina. Tampoco es una buena fuente de metionina y cisteína, aquí podemos ver. Y sí es una buena fuente de triptófano y fenilalanina, que son los aminoácidos aromáticos, porque rebasan la puntuación de 75. Acá en el caso del trigo, vemos que la lisina es el más deficiente y después le seguiría, en el caso de los niños de 6 meses a 3 años, el segundo aminoácido más deficiente es la treonina. Sin embargo, esta se encuentra en una puntuación de 75, lo cual es considerada una buena fuente. Entonces, al aminoácido más limitado, al que está en menor concentración en determinado alimento, le vamos a llamar el principal aminoácido limitante. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la proteína que consumamos alcance a cubrir los requerimientos de aminoácidos? Pues debemos de tomar conciencia de qué grupos de alimentos podemos combinar para que nuestra proteína sea de mayor valor biológico. Vamos a ver, en esta tabla nos muestra esta columna, por ejemplo, el valor días. O sea, estamos hablando de cuál es el principal aminoácido limitante. Nos está dando el valor numérico del principal aminoácido que está limitando que ésta sea una mejor proteína, porque va a estar deficiente principalmente en lisina. Vemos que esta es proteína de maíz. Al ser un cereal, su principal aminoácido limitante es la lisina, seguido del triptófano, por ejemplo, en este caso. Vemos el caso de el arroz. También su principal aminoácido limitante va a ser la lisina, pero tiene un poco más que el maíz. Y vemos que los demás aminoácidos están en una proporción buena, ya que rebasan la puntuación de 75 y tiene una concentración excelente de triptófano, de fenilalanina y tirosina, de metionina y cisteína. En el caso del trigo, también su principal aminoácido limitante es la lisina. En la proteína de hemp, los corazones de hemp, vemos que también se comporta como un cereal, donde su principal aminoácido limitante es la lisina. Y aquí tenemos las habas, que este ya no es un cereal, este es una leguminosa, que se caracterizan por tener una concentración buena a excelente de lisina. Sin embargo, las leguminosas tienden a tener deficiencias en metionina y cisteína, y vemos que en algunos casos, por ejemplo, el lupino, que también es una leguminosa, también tiene deficiencia en triptófano, y también como las habas, también es deficiente en triptófano. Vemos aquí la avena, que también es lisina, su principal aminoácido limitante porque es un cereal. También en el caso de la semilla de uva. El lupino es una especie de leguminosa y vemos que su principal aminoácido deficiente pues es la metionina, la cisteína. Le sigue el triptófano, pero vemos que no está tan bajo, casi llega a 75, casi llega a una puntuación de bueno. En el caso de los chícharos, tiene un buen contenido de lisina y uno bajo de metionina y cisteína. Sigue la regla de las leguminosas. La canola, por ejemplo, se comporta como un cereal deficiente en lisina. Y llegamos a un caso especial, que es la proteína de soya. Aquí
hay que tomar nota, la proteína de soya es una de las mejores opciones que vamos a tener para tener una nutrición proteica de alto valor biológico, ya que vemos que el principal aminoácido limitante llega a 91 por sí sola la soya sin combinarse con nada, y es la metionina y la cisteína porque es una leguminosa. Sin embargo, tiene una concentración buena, ya que tiene una puntuación mayor a 75. Y recordamos que si llega a 100 es excelente. Entonces tiene concentraciones excelentes de la mayoría de aminoácidos esenciales. Por lo cual, muy recomendada la soya para poder alcanzar una nutrición proteica adecuada. Y también otro caso especial, vemos la proteína de papa. Es también incluso una proteína que se podría considerar excelente por tener una puntuación días del aminoácido más limitado de 100. Aquí vemos que se trata de la histidina. Sin embargo, en el caso de la papa, como vimos en la segunda diapositiva, solamente tiene 2.5% de proteína, mientras que el tofu puede llegar a tener hasta 15%, 17%, por lo cual sería mucho más fácil alcanzar a cubrir nuestros requerimientos de aminoácidos esenciales. Vemos el caso de la proteína de suero de leche. Realmente no alcanza a llegar a... Es una buena proteína, pero no excelente. En el caso del huevo, tiene una puntuación de 101, siendo una proteína excelente. La caseína, que es una proteína de también lácteo, y la proteína de carne de puerco, pues vemos que tienen unas concentraciones mayores de aminoácidos por gramo de proteína. Y realmente vemos que pues sí hay una diferencia entre las fuentes de proteína vegetal y animal. Vemos que hay diferencias principalmente en ciertos aminoácidos, no en todos. Principalmente tendremos como limitantes la lisina, la metionina y la cisteína y el triptófano. Pero vamos a ver qué podemos hacer para ir más allá de estas limitaciones y poder con nuestro intelecto y toda nuestra voluntad a poder cambiar estas cosas. Realmente existen estrategias que nos darán una respuesta. Entonces vamos a ver qué es lo que podríamos hacer para que nuestra proteína de origen vegetal tenga un valor días mayor, o sea, que tenga un valor biológico mayor, un valor biológico bueno en cuestión de proteínas y que no nos haga falta ningún aminoácido esencial. Y la respuesta que se nos da es que lo mejor que podríamos hacer es realizar mezclas en proteínas que se pueden complementar mejor y así elevar el valor días, o sea, del aminoácido más limitado. Por ejemplo, en esta tabla nos dan un ejemplo de cómo cambian las concentraciones de aminoácidos si hiciéramos una mezcla de proteína de chícharo y de proteína de arroz. Vemos en el extremo este de la izquierda una fotografía aquí en niveles, esto es el días, nos va a indicar las concentraciones de los diferentes aminoácidos en la proteína de chícharo. Esta 100% pura, pura proteína de chícharo, sin mezcla. Y acá en este eje nos está mostrando el porcentaje de mezcla que se va haciendo con proteína de arroz, en donde aquí tenemos 0% de proteína de arroz y acá tenemos el 100% proteína de arroz. Es decir, que en el 100% de proteína de arroz solo habrá proteína de arroz y nada de chícharo. Y veamos, por ejemplo, en el caso del chícharo, la concentración más baja de sus aminoácidos, recordamos, es metionina y cisteína. Y en el caso del arroz, el valor más bajo nos los da para lisina. Entonces, como estas dos fuentes proteicas se pueden complementar, es decir, si yo mezclo
proteína de chícharo y proteína de arroz, lo que va a suceder es que nuestros aminoácidos limitantes en ambos casos van a tender a irse a una media. O sea que se va a equilibrar este contenido de aminoácidos que nos están limitando. Para eso hicieron esta gráfica y a través de análisis matemáticos pudieron determinar que la mejor mezcla para tener una proteína del mayor valor biológico que se pudiera tener con arroz y chícharo es una mezcla en la que lleva el 41% de proteína de chícharo y un 59% de proteína de arroz. Y tenemos que para conseguir 20 gramos de proteína de esta mezcla, tendríamos que consumir 180 gramos de chícharos más 600 gramos de arroz. Esto es porque en la tabla nos está únicamente dando valores de gramos de proteína, no nos está dando gramos de alimento. Entonces vemos que necesitamos mucho más arroz en relación a los chícharos porque el contenido de proteína en el arroz es también de aproximadamente 2.5%, similar al caso de la papa. Para finalizar este video les quiero mostrar esta tabla que me di a la tarea de calcular, en donde se muestra la proporción ideal de mezclas de fuentes proteicas que podemos hacer para elevar al máximo el valor días que nos da el valor del aminoácido más limitado. Y estos cálculos de alimentos nos darán 20 gramos de proteína ya con estos gramos de alimento. Esto con la finalidad de alcanzar 60 gramos de proteína en 3 tiempos de comida. Y nos basamos en las necesidades aproximadas de una persona adulta de 70 kilogramos que requiere aproximadamente 56 gramos de proteína al día. Con lo cual 60 gramos ya nos estaremos pasando un poco y lo cual será bueno para que se complementen estos aminoácidos esenciales. Vamos a ver el ejemplo de la soya más lenteja más avena, la cual tuvo el mayor valor días, es decir, que tuvo la mejor proporción de aminoácidos para satisfacer nuestras necesidades. Vemos, por ejemplo, en esta tabla, soya nos da valor de días de 95 y aquí tenemos los alimentos que son a base de soya que podemos combinar. Por ejemplo, 15 gramos de soya texturizada equivalen a 35 gramos de soya cocida y equivalen a 35 gramos de leche en polvo, equivalen a 70 gramos de germinado de soya o 55 gramos de tofu. Es decir, de nuestra soya tenemos que tomar uno de estos alimentos para combinarlo con uno de los alimentos que son de fuente de lenteja, que podrían ser 90 gramos de lenteja o 90 gramos de germen de lenteja. Y para después combinarlo con la avena, que pudieran ser 70 gramos de harina de avena o 50 gramos de avena cruda. De esta manera ya podríamos comenzar a tener una mejor nutrición proteica, en donde vemos a detalle los gramos de alimentos que podemos ir incorporando para que el valor de nuestra proteína se incremente. Recordemos que la proteína de soya por sí sola es de una buena fuente de proteína, así como la proteína de papa. Sin embargo, como habíamos visto, esta tiene un porcentaje menor de proteína. Es de las que tienen menores porcentajes de proteína por gramo de alimento. Entonces, aquí lo que podemos hacer es principalmente realizar nuestras combinaciones y también podríamos aumentar un poco más nuestro aporte proteico. Es decir, en vez de 56 gramos de proteína que nos corresponden,
lo pudiéramos elevar hasta 1 gramo de proteína por kilogramo, es decir, llegando hasta 65 o 70 gramos de proteína al día. Con esta estrategia lo que haremos es elevar en general el aporte de aminoácidos y de esta manera será menos probable que tengamos una deficiencia de aminoácidos. Además, si tomamos en cuenta estas combinaciones, será muy probable que tengamos en cantidad suficiente nuestros aminoácidos esenciales. Posteriormente, estaremos subiendo recetas y más información que tenga en cuenta el valor días para que puedan llevar una alimentación balanceada y saludable 100% a base de plantas. Si te quedó alguna duda de estas explicaciones o te gustaría saber más acerca de algún tema involucrado con la nutrición a base de plantas, no dudes en dejar tu petición en la sección de comentarios. Además, si te fue de utilidad y te gustó este video, nos apoyarías mucho si compartes este video o le das like. Muchas gracias.